Comenzar. Muy buenas noches, mis queridos hermanos. Dios me los Buenas bendiga. noches. Me da Igualmente, gusto hermano, verles, muchas gracias. saludarles Amén. y ver que ya están conectados. Qué bueno. Y vamos a seguir estudiando en el Evangelio de Lucas, ¿verdad? Ujú. Sí, Ustedes saben de que las últimas 2 semanas estudiamos el capítulo 9 de Lucas y sí. ahora vamos a estudiar el capítulo Bien. 10. El Ujú. capítulo 10. Tal vez ustedes se recuerdan qué pasó en el capítulo 9. Eh, Ujú. eh, este, Jesús envió a sus discípulos a un pueblo para que le consiguieran Fuera. alojamiento y donde pasar la Ujú. noche. Y parece que no se lo quisieron, no se los quisieron dar porque ellos, había un problema racial ahí, ¿verdad? De Sí. razas. Y, y entonces sus discípulos pues regresaron enojados y porque se habían sentido ofendidos, ¿verdad? Ujú. Y le dijeron al Señor que si les daba permiso de Se quedaron. que les echaran fuego del cielo, ¿verdad? Sí, Ajá. sí, Para como que, Elías, sí. sí, para que Versículos Ujú. 53. sí, Sí. pero el asunto es de que ellos no se daban cuenta que estaban reaccionando Violentos. con Sí. violencia, ¿verdad? Con violencia y con diente por diente, ¿verdad? Ojo por ojo. Sí, Y entonces Jesús Ujú. lo lo reprende, ¿verdad? Lo reprendió, sí. reprende, le Claro. dice que no es así la cosa. Ya se fue a otro Ujú. pueblo y también otros tres, tuvo otras tres personas que, bueno, dos le pidieron que querían ser sus discípulos y Jesús le dijo que no tenía mucho que ofrecerles materialmente, ¿verdad? A uno. El Ujú. segundo dijo que sí quería, pero que primero que tenía que enterrar a su padre, ¿verdad? Ujú. Y así estudiamos eso, ¿verdad? Sí. Sí. Y el último también le dijo Jesús que si, que todo aquel que pone la mano en el arado, ¿verdad? Ujú. Dando a entender el que comienza una cosa y no la tiene que terminar, Sí. dándole a entender a esa persona que, bueno, Jesús que conoce todas las cosas, ¿verdad? Conoce todos los caracteres. Él sabe las personas que comienzan las cosas y nunca las acaban. Son personas que, más que todo, emocionales, ¿verdad? Sí, 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 Ujú. yo lo voy a hacer, No hace pero nada. cuando ve Ahí nomás. que lleva trabajito la cosa, como que, Ujú. sabes que siempre no, ¿verdad? Tiran la toalla. Tira la toalla, exactamente, exactamente. Sí. Entonces aquí Sí. terminamos con esa parte, ¿verdad? Sí. Ujú. Pero estamos viendo, hermanos, que para ser discípulo de Jesús se necesita tener un carácter Ujú. bien Sí. especial, En él. en el Ujú. sentido de que si la persona no ha recibido realmente a Cristo Jesús como lo que es, pues siempre va a tener va a tener como, ¿cómo se puede decir? Va a tener sus altibajos y no va a tener firmeza en su compromiso, ¿verdad? Ujú. Entonces, Sí. y Jesús, hoy vamos a ver otras características que Jesús quiere que tengan sus discípulos, aquellos que le sirven, aquellos que llevan la palabra de Dios, el reino de Dios a otras personas que no lo conocen. Entonces, este sigue como un entrenamiento, ¿verdad? Que esos capítulos empiezan a decirnos cómo es que Jesús quiere que sean sus discípulos. Y entonces aquí en el capítulo 10 vamos a empezar a ver del capítulo 10 del 1 en adelante y vamos a ir viendo ciertas características, ¿verdad? Que Lucas pone en su evangelio. Acuérdense que Lucas presenta a Jesús como el hombre perfecto, ¿verdad? Ujú. El hombre perfecto. Entonces, los discípulos de Jesús, pues quizás no van a llegar a la perfección, pero se van a parecer a su maestro, ¿verdad? Sí. O sea que van a tener ciertas cualidades que van a hacer la diferencia, que van a hacer la diferencia. Y ya vimos cómo es que Jesús le dijo a los discípulos, a sus primeros discípulos,
que cuando querían que cayera fuego del cielo, les dijo que no es por ahí la cosa. Le dice, ustedes no pueden, no pueden estar pensando en pagar mal por mal, Mal por mal. ni ojo por ojo y diente por diente. Dice, no, no, dice, eso no es parte de mi trabajo. Dice, yo no vine a eso, yo no vine a destruir las almas, dijo, sino a salvarlas. A salvarlas, sí. Es muy importante, hermanos, que nosotros veamos o tengamos como discípulos de Cristo, tengamos la sensibilidad de que nosotros no somos llamados a ni a tener rencor, ni a tener resentimiento, ni querer vengarnos, ni estar así con ese carácter vengativo, con ese carácter violento, con ese carácter agresivo, ¿verdad? Rencoroso. No, tenemos que aprender Carácter de Jesús. a ser como estudiábamos el domingo, a ser apacibles, manso y humilde de corazón. Humilde. Y si no, no vamos a poder, no vamos a poder. Entonces, imagínense a una persona, un cristiano que esté peleando ahí con otras personas. ¿Qué va a reflejar, verdad? ¿Qué va a reflejar? Deja Entonces, mal a Dios. sí, entonces Jesús dice, no, dice, no se puede, dice, no es así la cosa. Y aquí vamos a entrar al capítulo 10. En el capítulo 9 él envía a primero a los 12, ¿verdad? A los 12 apóstoles. Pero aquí va a enviar a 72, de acuerdo a la versión, ¿verdad? Unas versiones dicen 70, otros dicen 72. Entonces, depende de qué manuscrito hayan tomado la información. Pero no es gran cosa la diferencia, simplemente es un detallito ahí que no hace gran diferencia porque el mensaje que lleva aquí es otro, ¿verdad? Dice aquí el capítulo 10 de Lucas, versículo 1. Después de esto, dice, después que habló con estos tres personajes que querían ser sus discípulos, pero no se podía, ¿verdad? Ya vimos por qué, las razones. Dice el versículo 1, después de esto el Señor escogió a otros 72, ¿verdad? Algunas versiones dicen 70, ¿verdad? Pero no vamos a hacer un problema por este número. Después de esto el Señor escogió a otros 72 y dice para enviarlos de dos en dos delante de él a todo pueblo y lugar donde él pensaba ir. En otras palabras, él quería este grupo de discípulos fueran y se adelantaran al siguiente pueblo y empezaran a llevarles el mensaje del reino de Dios, ¿verdad? Entonces Jesús quiere que ellos se adelanten o que vayan preparando el camino, por decirlo de alguna manera, para que cuando Él llegue a ese pueblo, pues la gente pueda recibirlo y que queden con el deseo de recibir a Cristo, ¿verdad? Como ellos les iban a hablar que ellos eran discípulos de Cristo y que Él venía atrás, Él venía ya, iba a llegar tal vez al día siguiente o en un par de días y mientras tanto la gente iba a tener una expectativa de que Él iba a llegar, ¿verdad? Y ya iban a tener un contacto más directo con Él, ya les podía Él predicar, tal vez como anunciando, ¿verdad? Como diciendo, de aquí a 2 días o de aquí a 3 días va a llegar a Jesús y nos vamos a reunir en tal lugar y vamos a tener ahí Él les va a enseñar la palabra de Dios. O sea que sean preparativos como para que el poblado pudiera recibir a Jesús. Aunque esto no lo explica exactamente, pero es la idea, ¿verdad? Es la idea. Entonces dice aquí, le dice Jesús a los discípulos en el versículo 2, le dice, la cosecha es abundante, dice Jesús, pero son pocos, ¿qué? Dice los obreros. Los obreros. Son pocos los obreros. Entonces es muy importante que veamos esto, ¿verdad? Porque Jesús está hablando de una realidad, como diciendo, el trabajo que tengo que hacer para expandir el reino de Dios, se necesita bastante gente. Necesito muchas personas que me ayuden, dice Jesús, porque es mucho el trabajo, ¿verdad? Por eso él dice, la cosecha es abundante,
pero son pocos los Los obreros. obreros. Y él está poniendo una ilustración de un cultivo muy grande. Imagínense un cultivo que hayan sembrado manzanas, por decirlo, y sea 2, 3 kilómetros de árboles de manzanas llenos. Imagínense dos, tres personas, ¿cuándo van a terminar de bajar tanta fruta, ¿verdad? Pues necesita muchas manos, eso quiere decir. Les dijo, les dijo, y dice, mire lo que dice Jesús, por lo tanto, le dice a estos discípulos, que eran 72, pidan al Señor de la cosecha que envíe obreros a su campo. Pero, como diciendo, hay mucha la cosecha, pídanle a ustedes, o sea, en otras palabras, conéctense con el plan de Dios, conéctense con el plan de Dios y pídanle que mande más obreros a este campo, dice, a su campo. Pero, y luego Jesús enseguida les dice, vayan ustedes. En otras palabras, esos obreros que hacen falta son ustedes mismos. Son ustedes que ya están entrenados y ya les capacité para que ustedes ya vayan, ¿verdad? Ujú. Entonces, y luego le dice, presten atención, como diciendo, escuchen bien lo que les voy a decir, porque los envío como corderos en A medio de matar lobos. lobos. Wow, imagínense. Mm, En otras palabras, hay que analizar las ilustraciones que está poniendo. ¿Cómo es un cordero? Un cordero es un animal manso. indefenso, que no pelea, que no tiene cuernos, que no tiene garras, que no es Ujú, violento, ¿verdad? ujú, Esos son los corderos, ¿verdad? ujú, Y cuando dice cordero, los corderos son los más chiquitos, son los babies prácticamente las ovejas. En otras palabras, más indefensos todavía. Entonces está diciendo, preste, yo los envío a ustedes como corderos en medio de lobos. Imagínense qué desafío. mm. Imagínense qué desafío. Es como que hoy nos diga el Señor, ¿saben qué? Yo los envío a evangelizar a los narcotraficantes. Híjole. Imagina el Uy, contraste, el contraste. uy, Yo los invito yo los envío ahí, dice, como imagínese, usted llega ahí con su desafío. Biblia y ellos están todos armados ahí vendiendo droga y toda la cosa. Wow, una comparación nada más, ¿verdad? Pero es algo parecido así que Jesús le está diciendo, miren, yo les voy a enviar con gente agresiva. Ustedes son corderos, pero la gente que ustedes se van a topar son agresivos. Son gente de que no es fácil de tratar, ¿verdad? Entonces, fíjese todo lo que Jesús le está diciendo de manera ilustrativa, le pone estos ejemplos. Y luego le dice, no lleven monedero, ni bolsa, ni sandalias. Tampoco se detengan a saludar a nadie por el camino. No lleven monedero porque a lo mejor se lo roban. Asaltan. O a lo mejor, si ven que usted lleva una bolsa, a lo mejor les va a tentar ahí que se la quiten, ¿verdad? Claro. Ni sandalias extras, ¿verdad? Como diciendo, no lleven equipaje de más, ¿verdad? Simplemente lo básico, ¿verdad? Y luego dice, tampoco se detengan a saludar a nadie por el camino. Sí, o sea, cuando dice no se detengan a saludar a nadie, es que a veces había un amigo ahí que pasó y se pueden a platicar ahí 3, 4 horas, hace años que no te veo y no, dice, no se detengan, salúdalo y hola, ¿cómo estás? Y adelante, dice, y no pierdan tanto tiempo, dando a entender que a lo que van es a lo que van, ¿verdad? Entonces aquí Jesús le está diciendo de que ellos tienen que ser personas enfocadas en su tarea, eso quiere decir, ¿verdad? Enfocadas en su tarea. Y luego dice el verso 5, en cualquier casa que entren, digan primero, fíjense, la paz a esta casa. En otras palabras, lo primero que tienen que decir es que ustedes traen un mensaje de paz y que ustedes son personas de paz, ¿verdad? ¿Qué tan Ujú, importante, hermanos, es que nosotros seamos personas de paz? ujú. ¿Ah?
qué tan importante es que nosotros tengamos, no solamente llevemos el mensaje de paz, Ujú, sino que tengamos la paz en nuestro corazón, ¿verdad? ujú, Porque es una cosa ir a hablar de Cristo, no es lo mismo ir a hablar de Cristo, que, pues sí, Cristo es el que nos pone en paz con Dios, ¿verdad? A través de su sacrificio, pero no es lo mismo ir a hablar de paz que tener ya la paz de Cristo en uno, sí, ¿verdad? ujú, Tiene que tener las dos cosas. Ya a ujú, tener la paz de Cristo en tu corazón, en tu mente, no llegar con un... Y cuando uno tiene paz, hermano, es porque Cristo le ha quitado esa manera negativa de ver a la gente, ¿verdad? ujú. Porque si usted llega ahí nada más, toca la casa, ¿de dónde son ustedes? No, pues yo soy de México. Ah, pues no, porque yo soy de Centroamérica. No, no, vámonos. No, o yo soy aquí o sea, quitarse los prejuicios, eso quiere decir, Ujú. porque Cristo vino para todos, ¿verdad? O sea, uno tiene que, toca ir, es moreno, ¿verdad? Mejor me voy a otra casa, ¿verdad? O está vestido todo lleno de tatuajes. No, no, aquí no, ¿verdad? Ujú. Entonces, espero que nos ayude esto a ver que Cristo vino por todos, ¿verdad? El hombre perfecto es el que no discrimina Ujú. y lleva paz. Ese es el punto, ¿verdad? Y eso es lo que le está enseñando a sus discípulos. Ah, entonces, es muy importante, hermanos, que nosotros realmente seamos gente de paz, ¿verdad? Pero no, pero cuando digo de paz, es la paz de Dios, la paz de Cristo, ¿verdad? Entonces, y ahorita en este capítulo hay ejemplos, ¿verdad? Hay ejemplos de ver cómo hay prejuicios, ¿verdad? En la gente. Y Jesús quiere que nos quitemos esos prejuicios. Y Ujú. luego mire que dice aquí, apenas lo primero que digan es paz a esta casa. Los judíos acostumbraban a usar una palabra que es shalom, ¿verdad? Shalom, Ujú. que quiere decir, la traduce como paz, pero en realidad quiere decir que es una palabra que encierra más que la palabra Ujú. paz, sino quiere Sí. decir que las bendiciones de Dios estén contigo y las Ujú. bendiciones de Dios te tengan en paz, ¿verdad? Tranquilo, Ujú. eh, porque Ya. estás bendecido, eso quiere decir. Pero Ujú. dice, mire qué dice acá, el versículo 6: si hay ahí, dice, en esa casa, alguien que promueve la paz, dice, o sea que también anda buscando paz, tener paz y convivir en paz con la demás gente, dice, la paz de ustedes, o sea, la que ustedes llevan como mis discípulos, reinará en esa casa, dice. O sea, se impondrá la paz. ¿Por qué? Porque ustedes no van a pelear, ni van a criticar a la gente, ni van a juzgarla, ni van a ver qué defectos le ven. No, no a eso van, ¿verdad? Y tristemente, pues mucha gente así es, ¿verdad? Y dice, si hay ahí alguien que promueva la paz de ustedes reinará en ella, dice, en esa casa. ¿Por qué? Porque ustedes no van con el afán de causar problema, ni y Ujú. van a ser sabios en esa parte. Y si no, dice, si no lo reciben, la paz, dice, regresará a ustedes. Ustedes no les va a afectar, no les debe de afectar. Si una persona no le caes bien porque eres cristiano, pues el problema es de él, ¿verdad? No, a ti Ujú. no te debe de afectar. Tú tienes ya la paz de Dios, de Cristo, y eso te debe de mantener en un Ujú. carácter tranquilo. Nada te debe de hacer que pierdas esa paz, ¿no? Ujú. Porque algunas veces pues perdemos la paz muy fácilmente, ¿verdad? Muy fácilmente. Nos ponemos violentos, nos ponemos agresivos. Ujú. Y luego Ujú. dice, si lo reciben en esa casa, dice, verso 7, quédense en esa casa, dice. En otras palabras, si ustedes llevan paz, van a contagiar a esa gente de su paz. De tal manera, dice, de que va a haber una convivencia, es lo que está tratando de desarrollar Jesús. Ustedes se van a dar cuenta si están teniendo éxito en una casa, porque si ustedes llevan paz y una buena manera de tratar a la gente les van a caer bien a la gente. Ustedes van a caer Ujú. bien. Y como van Sí. a caer bien, van a congeniar,
hasta las van a invitar a comer. Ajá. Es lo que está queriendo decir Jesús, ¿verdad? Sí. Entonces, si no los invitan a comer es porque en realidad esa gente no, tal vez les escuchó, pero no, de ahí nada más por cortesía tal vez los escuchó, ¿verdad? Pero cuando la paz realmente se desarrolla, hermanos, dice que en esa casa, dice, quédense en esa casa, coman y beban de lo que tengan ellos. O sea, si son pobres, tal vez le van a ofrecer un pedazo de pan y un café o qué sé yo, o lo poco que tengan, pero se lo van a dar con amor, es el punto, ¿verdad? Ustedes llevan amor y van a recibir amor. Ujú. Entonces, porque el trabajador, dice, tiene derecho a su salario. Ustedes están trabajando y llevando la paz, llevando las buenas nuevas, llevando a Cristo en ustedes. Por eso dice que el trabajador tiene derecho a su salario, aunque sea la comida, ¿verdad? Y luego dice, no anden de casa en casa. O sea, que no anden, lo que está tratando aquí es, traten de desarrollar una amistad, dice, un compañerismo con esa gente, o sea, que sea duradero, o sea, que sea bueno, ¿verdad? Y para Ujú. desarrollar eso se necesita un tiempo, ¿verdad? O sea, Ujú. no nada más así de 5 minutos y vámonos, ¿no? Eso se necesita desarrollar una convivencia con alguien. Convivencia. Ujú. Entonces, Jesús, fíjese lo que le está diciendo a sus discípulos, cómo eso nos puede ayudar a nosotros, ¿verdad? Cómo eso nos puede ayudar a nosotros a transmitir a Cristo. Entonces, muy importante, ¿verdad? Muy importante que nosotros saquemos algo de provecho de esto. Y luego dice verso 8, cuando entren en un pueblo y lo reciban, vuelve a decir, coman lo que les sirvan. Ah, es que a mí no me gusta la cebolla, a mí no me gusta el Ay, chile, a mí no me gusta Ay, va a empezar ahí con sus cosas, ¿verdad? No, no, perjuicios. se trata de que uno no va para que le sirvan lo que uno le gusta, ¿verdad? Ujú. Uno se va a acomodar a lo que hay. ¿Verdad? Lo, Sí. impor- lo importante no es la comida, es la convivencia. Lo importante es la relación. Eso es lo que uno tiene que entender, ¿verdad? Hay hermanos que en la iglesia hacen comida y no se quedan. ¿Ya se dio cuenta? Sí, ya me di No se cuenta. quedan. ¿Por qué? Ujú. Porque para ellos no es importante convivir. Es cierto. ¿Eh? Espero que ustedes, no sean de ellos, de esos. Bueno, nosotros no, nosotros nos encanta convivir. Es importante, hermanos, que nosotros desarrollemos la paz entre nosotros. Amén. Es suma importancia que la gente que llegue nueva a la iglesia vea que hay armonía entre nosotros, nos llevamos bien, convivimos, ¿verdad? No, no, Ujú. pero hay hermanos que ni les pasa por la mente. ¿Verdad? Es Ujú. triste, hermano, triste. Y luego dice, por eso dice, cuando entren a un pueblo y lo reciban, coman lo que les sirvan. O sea que Jesús Ujú. le está enseñando algo nuevo que ellos quizá no estaban acostumbrados, Ujú. ¿verdad? Entonces Jesús le está abriendo los ojos de la importancia que son las relaciones de convivencia con otras personas. Y luego dice, sanen a los enfermos, que encuentren allí en esa casa. En otras palabras, los van a recibir. Y ya cuando ya estén dentro de esa casa, a lo mejor van a encontrar a alguien enfermo en esa casa. Entonces, ustedes van a ser de bendición para esa casa. Y es lo que está queriendo decirles Jesús, ¿verdad? Y aquella generación, Jesús les había dado autoridad para que pudieran sanar, ¿verdad? Eh, ya lo vimos en el capítulo anterior, ¿verdad? Esa era parte Ujú. esa era parte del ministerio que ellos tenían siguiendo a Jesús en ese tiempo, ¿verdad? Sanen a los enfermos que encuentran ahí y dígales, miren lo que hay que decirle a los que estaban enfermos y iban a ser sanados. El reino de Dios está cerca de ustedes. En otras palabras, Dios ha llegado a esta casa. Dios ha Ujú. tenido compasión de ustedes. Dios es un Dios que los ama, que no se ha olvidado de ustedes. Fíjense todo lo importante que es.
Y luego dice la otra parte, la contraparte, ¿verdad? Pero cuando entren a un pueblo donde no lo reciban bien, salgan a las plazas y digan, aún el polvo de este pueblo que se nos ha pegado a los pies, o sea, las sandalias, nos lo sacudimos en protesta contra ustedes. En otras palabras, aún este polvo no es, no no nos queremos llevar este polvo en nuestros zapatos, dice, como diciendo, porque aquí hay maldad, dando a entender eso, ¿verdad? Esa era una Ujú. costumbre que tenían en Época. aquella época, que cuando alguien pasaba por un pueblo y esos pueblos alguien eran tratados, no eran tratados bien, en señal de Se que judía. se sacudían los zapatos, ¿verdad? Las sandalias, los guaraches, como le digan. ¿Por qué? Porque dando a entender, como diciendo, ay, esta gente, era una manera de decir, esta gente es una gente malvada, es una gente que no tiene buen corazón, es una gente que no, que está amargada, está amargada está llena de prejuicios y de maldad. Y entonces, y ese es el asunto, ¿verdad? Y dice, aún el polvo de este pueblo que se nos ha pegado a los pies, dice, nos lo sacudimos en protesta contra ustedes. Pero tengan por seguro que está cerca el reino de Dios. En otras palabras, el reino de Dios trae bendición en las casas donde se recibe, pero también trae juicio en las casas que no se recibe. Eso es lo que está queriendo decir Jesús. O sea, ¿por qué? Porque así cuando los que lo reciben están recibiendo a Dios, porque están llevando a Dios. Pero los que no lo reciben a ustedes, más adelante lo va a decir Jesús, no lo están rechazando ustedes, me están rechazando a mí y a Dios, porque ustedes van Ujú. en nombre de Dios. Así que cuando la persona que rechaza a Dios, pues se pierde la bendición Sí. y se queda con sus pecados, se queda con su maldad, y su maldad es la que lo va a castigar, no Dios, su propia Ujú. maldad. Porque Dios le lleva buenas nuevas, pero no las quiere. Y dice el versículo 12, les digo que en aquel día donde Dios va a traer juicio, castigo, será más tolerable el castigo para Sodoma que para este pueblo. Bueno, muchos de nosotros sabemos qué le pasó a Sodoma. Cayó Ujú. fuego del cielo, ¿no? Sí. Y los quemó a todos ahí, a toda esa gente malvada. Ujú. Entonces, Jesús está haciendo una comparación, ¿verdad? Como diciendo, si a Sodoma Dios la castigó por su rebeldía, por su pecado, por rechazar a Dios, pues también este pueblo, todo aquel que rechaza a Dios va a sufrir las consecuencias de su pecado. Ese es el punto, ¿verdad? Es lo que está queriendo decir Jesús. Versículo 13, Jesús va a poner ejemplos de pueblos donde él predicó, pero la gente no lo recibió. Tal vez algunos sí lo recibieron, pero la mayoría del pueblo no lo recibió. Por eso dice el verso 13, ay de ti, Corazín. Corazín es el nombre de un pueblo. Ay de ti, Mm. Betsaida. Betsaida era el pueblo de Pedro y de Juan y Jacobo, fíjense. Si se hubieran hecho en Tiro y Sidón son dos pueblos del Líbano que están en la frontera con Israel. Son pueblos paganos, no eran pueblos de Israel. Pero fíjese, pues dice Jesús, ay de ti Corazín, ay de ti Betsaida, que sí eran del pueblo de Israel. Si se hubieran hecho en Tiro y en Sidón, o sea, dos pueblos extranjeros, los milagros que se hicieron en medio de ustedes, ya hace tiempo que se habrían arrepentido con muchos lamentos. O sea que ya, si realmente ustedes apreciaran y se dieran cuenta de la gracia de Dios por los milagros que hicieron en sus pueblos, pues hubiesen reconocido a Dios y se hubiesen acercado a Dios, pero aunque vieron los milagros, no hizo ningún efecto en sus vidas. ¿Qué tan importante, hermanos, es que cuando Dios nos bendice lo reconozcamos? Verso 14. Pero el juicio dice, pero en el juicio dice, será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para ustedes. Sí, ellos son paganos, dice,
y por su idolatría y por su manera de vivir apartada de Dios van a ser castigados. Pero ustedes que conocen la palabra de Dios, han visto los milagros y así se arreglan sus vidas, dice. Bueno, pues a ustedes les va a ir peor, dice, porque sabiéndolo y viéndolo, dice, no hay ninguna respuesta en su vida espiritual. Y luego menciona un tercer pueblo. Y tú, Capernaum, dice. Capernaum era otro pueblo donde Jesús, que estaban a la orilla del lago, ¿verdad? Y Capernaum tenía una cualidad, aunque estaba junto al lago, pero había como un acantilado, ¿verdad? Como una montaña un barranco junto al lago, ¿verdad? Esa parte era alta. Y la ciudad estaba allá arriba, ¿verdad? En ese cerro junto al lago. Entonces, se cree que ahí en ese lado es donde los cerdos se cayeron, ¿verdad? Se cayeron al mar. Dice, y tú, Capernaum, dice, ¿acaso será levantada hasta el cielo? Dice, como diciendo, ¿acaso ah, vas a crecer, vas a subir más en tu vida espiritual? Ujú. Y dice Jesús, no, sino que descenderás hasta los dominios de la muerte. O sea, en vez de que crezcas en tu vida espiritual, vas a venir para abajo, les. O sea, como diciendo, estás allá en una colina en lo alto, pero te vas a venir al barranco, está diciendo. Te vas a caer en el barranco, así como se cayeron los cerdos, así te vas a caerles. Son maneras de decir de Jesús, de que el pecado va a ser castigado. Rechazar a Dios, rechazar a Cristo, rechazar la gracia de Dios, ah, trae consecuencias, trae consecuencias. Entonces es muy importante, hermanos, de que veamos de que en el reino de Dios se anuncia tanto salvación como se anuncia juicio, castigo para el pecado, para aquel que no se quiere arrepentir ni cambiar su vida. Es serio esto, ¿verdad? Jesús no está hablando de, no está amenazando por amenazar, ¿verdad? Simplemente está diciendo lo que va a pasar. Y luego dice el verso 17, cuando los 72 regresaron, dijeron contentos. Fíjense, venían contentos. Dice. Señor, dice, hasta los demonios se nos someten en tu nombre. Hasta los demonios se nos someten en tu nombre. Bueno, entonces, y tal vez nosotros pensemos que, no sé, ¿verdad? Cuando vemos esa palabra demonio, a veces nuestra mente ya automáticamente se va a pensar, ¿verdad? Pero la palabra demonio quiere decir, da a entender un espíritu rebelde, un espíritu que está en contra de Dios, ¿verdad? Entonces, cuando dices, hasta los demonios se nos someten en tu nombre, da a entender de que esos caracteres violentos, esos caracteres agresivos, cuando uno lleva paz, cuando uno lleva una buena intención, a veces hasta las personas más agresivas se ponen tranquilas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si Ujú. tú llevas una buena actitud, la otra persona no tiene por qué agredirte ni insultarte, ¿verdad? Ujú. ¿Por qué? Porque, y eso es lo que está tratando de decir Jesús en una forma práctica, ¿verdad? Pero Jesús está hablando de demonios, no es que, no es que ellos iban a ir a casa de demonios, ¿verdad? Iban a casa de personas. Por eso primero les dijo, vayan a casa de las personas y si las personas lo reciben bien, pero las personas que no los quieran recibir, a eso se están refiriendo como demonios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tienen una actitud malvada, tienen una actitud no de amistad, no de buenas intenciones. Son personas que están dominadas por su mal carácter. Entonces, ahorita Jesús va a hablar en términos que no son literales, es el punto, ¿verdad? Son maneras de que él está explicando la maldad que hay en el pueblo, en los pueblos. Y habló de, viene hablando de estos pueblos como Corazín, Betsaida, Capernaum, y eran pueblos de Israel. ¿Verdad? Pero aquí Jesús está diciendo de que en muchos de esos pueblos
no fueron recibidos, o Jesús no fue recibido, o no creyó en él, ¿verdad? Y aquí Jesús va a hablar en un lenguaje que no es literal, simplemente lo está diciendo, dando a entender que la maldad es derrotada ante el reino de Dios. Y dice Jesús, yo veía a Satanás, dice, caer del cielo como un rayo, dice. O sea que Jesús está queriendo decir, ese mal carácter que es propiciado por el enemigo, se va a venir abajo con la palabra de Dios. Cuando uno lleva el evangelio, la maldad, el pecado, eh, cae, ¿verdad? Cae porque la palabra de Dios es más poderosa, ¿verdad? Desde luego los corazones que la reciben, ¿verdad? Por eso dice, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. La palabra Satanás quiere decir adversario, y la palabra cielo aquí se usa como poder. O sea que aquel hombre que está en contra de Dios y se siente que está con autoridad, el evangelio lo vence. Por eso dice, yo veía caer a Satanás del cielo como un rayo, ¿verdad? Pero está hablando de la actitud que ellos fueron a llevar el reino, la palabra del reino de Dios al pueblo donde él iba a ir, ¿verdad? No está hablando de algo que estaba pasando en el cielo, es algo que estaba pasando en el pueblo donde fueron, ¿verdad? Que por eso regresaron contentos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la gente lo recibió bien, eso quiere decir. En ese pueblo donde fueron, la gente lo recibió bien. Por eso dice Jesús, yo veía a Satanás caer del cielo, dice, como un rayo. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es más poderosa, ¿verdad? Y cuando uno va con paz y buena actitud, se impone, ¿verdad? Y eso es lo que está diciendo en estas palabras. Y luego les dice, para que veamos que está hablando en términos simbólicos, no está hablando en términos literales. El verso 18 dice, respondió él, sí, dice. Después que dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo, luego dice, sí, les he dado autoridad a ustedes para pisotear serpientes y escorpiones. Pero no son serpientes literales. Ellos no fueron a pisotear serpientes ni escorpiones. Ellos fueron a llegar a casas. Por eso dijo, cuando lleguen a una casa, ustedes lleven paz y si lo reciben, pues ustedes ya pisotearon el odio, ya pisotearon la discriminación, ya pisotearon la mala actitud de la gente, porque la paz que ustedes llevan es poderosa, ¿verdad? Es lo que está queriendo decir en términos simbólicos, ¿verdad? Porque ellos, como le digo, no es literalmente que pisotearon serpientes ni escorpiones. Son maneras de decir que vencieron la maldad, vencieron la hostilidad, vencieron el rechazo. Ellos lo vencieron con su buena actitud de llevar el evangelio, llevar la paz, ¿verdad? Claro que si usted si usted lo lee así, ¿y a qué horas pisaron serpientes? ¿Y a qué horas pisaron los escorpiones? Entonces esos pueblos estaban llenos de serpientes y escorpiones literales. No, es una manera de decirla. Que la serpiente y los escorpiones representan la maldad, pero la maldad del corazón humano, ¿verdad? Entonces, pero Jesús lo está diciendo en forma así figurada, ¿verdad? Y luego dice, y vencer todo el poder del enemigo. Ahí está. Pero el poder del enemigo está en los malos sentimientos, en la mala actitud, en las malas, sí, cuando hay rechazo, discriminación, odio, venganza, todo eso, ¿verdad? Ellos vinieron contentos, ¿por qué? Porque eh, tuvieron éxito, en otras palabras, con la gente, no es con serpientes ni escorpiones, es con la gente, ¿verdad? Pero Jesús está hablando de forma figurada, explicando esto. Y luego dice, nada les podrá hacer daño, dice. Y luego dice Jesús, sin embargo, dice, el hecho de que ustedes fueron al pueblo y llevaron el mensaje del evangelio, sanaron a las personas y ahora regresan contentos, qué bueno, dice Jesús, porque tuvieron éxito. Cuando ustedes van llevando la paz y el amor, van a tener éxito, dice Jesús. Es lo que está queriendo enseñarles. Pero en el verso 20 les dice, sin embargo, dice, aunque ustedes tuvieron éxito en ese pueblo, dice, no se alegren de que puedan someter a los espíritus. Es aquí la palabra espíritu, se lo voy a explicar. La palabra espíritu quiere decir todo lo que
lo que no se ve, ¿verdad? Pero existe. Ellos le llamaban un espíritu porque no se ve. Por ejemplo, una enfermedad no se ve lo que tiene dentro, pero por eso le llaman un espíritu porque no es visible, no lo puedes agarrar. Un mal pensamiento es un mal espíritu. ¿Por qué? Porque no lo puedes ver, ni lo puedes agarrar. Un mal pensamiento, una mala idea. El odio es un mal espíritu. ¿Por qué? Porque no, es algo que no se ve, ni lo puedes agarrar. Pero es una maldad, es maldad. Por eso se llama un espíritu maligno. Entonces, cuando usted insulta a alguien, ¿verdad? Si usted insulta a alguien o tiene un resentimiento, eso no se ve. Es un mal espíritu. ¿Por qué? Porque todo lo que no se ve pero existe es real, ¿verdad? El aire no lo ves, pero es real, ¿verdad? Y así igual los pensamientos malos, aunque no los vemos, no los podemos agarrar, no los podemos ver, son malos espíritus, así se le llama, ¿verdad? Porque son inmateriales, ¿verdad? Y por eso dice Jesús, sin embargo, no se alegren de que pueden someter a los espíritus. O sea, se pudieron imponer al mal carácter de la gente, a las malas intenciones de la gente, al desprecio, al rencor. Como ustedes llevaron un mensaje de paz y ustedes llevaban una buena actitud y les llegaron amablemente y llegaron con respeto, con cariño, pues la gente lo recibió. Y si ellos tenían algún mal sentimiento, ustedes ganaron porque se impuso la paz. Tenemos que traer el contexto de lo que les dijo antes, que iban a ir en paz, tienen que llevar la paz, ¿verdad? Y eso es lo que estamos viendo los resultados. Entonces, pero si uno no hace diferencia del contexto, pues se va a confundir, ¿verdad? Entonces, y luego dice Jesús el verso 20, sin embargo, no se alegren de que pueden someter a los espíritus, sino alégrense de que sus nombres están escritos, dice, en el cielo, ¿verdad? Y también Jesús le está hablando figurativamente, ¿verdad? No es que en el cielo haya un libro literal y que ahí esté apuntado tu nombre, ¿verdad? No, nada más es una idea, ¿verdad? De que usted ya es parte del reino de Dios, de los cielos. Eso quiere decir. De que Dios ya te tiene en cuenta entre su equipo, entre su familia, entre los suyos, entre su pueblo. Eso quiere decir nada más. Entonces, y luego Jesús dice, después de que ellos vinieron y estuvieron contentos y le dijeron todo esto, Jesús se alegró. ¿Por qué? Porque tuvieron éxito. La paz que ellos llevaban es lo que se impuso, ¿verdad? Porque el reino de Dios es paz, lleva la paz. Versículo 21 dice, en aquel momento Jesús, lleno de alegría por el Espíritu Santo, dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque habiendo escondido estas cosas de los sabios e instruidos, en la época de Jesús, los sabios y los instruidos eran los maestros de la ley, supuestamente los fariseos, los saduceos, los que leían mucho el Antiguo Testamento. Dice Jesús, esto se los has escondido a estos. Estos, aunque leen la ley y todo, pero no han descubierto la verdadera paz que es la que Dios da a través de su Espíritu Santo. Dice, has escondido estas cosas de los sabios e instruidos y se las ha revelado a los niños. Otra cosa que ahí tenemos que entender. No está hablando de niños literalmente. No está hablando de niños de 5 a 12 años, no. Es una forma de decir a los humildes, ¿verdad? A los humildes. Si usted lee Mateo 18, ahí dice que el reino de los cielos es para los niños, a los que son como niños, dice, a la gente humilde, eso quiere decir, sencilla, que no tiene prejuicios, eso quiere decir. Pero no está hablando de niños literales, ¿verdad? Está hablando de niños en el sentido de humildad. Entonces hay que entender el lenguaje bíblico, porque si no lo entiendes, pues se las ha revelado a los niños, o sea, que no se los reveló a los maestros de la ley, a los fariseos, a los que
sacerdotes que estaban allá trabajando en el templo, sino se lo reveló a la gente sencilla, a la gente del pueblo, que era humilde. Aunque en los pueblos no todos eran humildes, ese es el punto también. Y luego dice el verso 22, mi Padre me ha entregado todas las cosas. Nadie sabe quién es el Hijo, o nadie sabe quién es Cristo, el Hijo de Dios, ¿verdad? Sino el Padre. Y nadie sabe quién es el Padre, sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo quiera revelarlo. Aquí parece que, que parece que Jesús está diciendo, al que yo quiera. Si yo no quiero revelárselo a este, no se lo revelo. Pero no depende, no en ese sentido lo está diciendo Jesús, sino está diciendo que la persona que es obstinada, que es terca, que es rebelde, tiene un mal corazón, rechaza a Dios, que no es humilde, pues no va a recibir, aunque Cristo se lo quiera revelar, no lo va a entender. ¿Por qué? Porque él mismo se bloquea con su carácter, con su carácter. Y eso pasa en las iglesias también. Uno puede predicar un sermón, pero si la gente es orgullosa, dice, eso no es para mí, dice. Eso es para fulanito, el que está aquí al lado. Dice. O sea, nunca lo aplican para ellos, ¿no? Porque ellos piensan, se sienten, se bloquean ellos mismos porque se sienten perfectos, se sienten que, que, que no necesitan aprender, que ya lo saben todo. Y ese es el error más grande que hay, ¿verdad? Entonces, por eso luego dice Jesús, volviendo, el verso 23, volviéndose a sus discípulos les dijo aparte, ahorita les va a decir que ellos son esos niños. Ya eran adultos, pero está diciendo, ustedes mis discípulos son como niños, son esos niños a quien yo sí se los quiero revelar, porque ustedes sí son humildes. Por eso les dice ahí, en esos versículos Jesús va a explicar lo que ya dijo antes. ¿A quién se lo quiere revelar? Verso 23 dice, volviéndose a sus discípulos les dijo aparte, o sea, ya a un lado, dichosos los ojos que ven lo que ustedes ven. O sea, lo que yo estoy revelando, ustedes sí lo pueden ver, lo pueden no solo ver físicamente, lo pueden entender. Les digo que muchos profetas y reyes quisieron ver lo que ustedes ven, dice, pero no lo vieron. Quisieron oír lo que ustedes oyen, pero no lo oyeron. Antes de Cristo oían que iba a venir el Mesías, ¿verdad? Y oían y sí conocían cosas de Dios, ¿verdad? Pero no tenían toda esta bendición de estar recibiéndolo directamente de Jesús. Entonces, y por eso él tenía choque con los fariseos y con los maestros de la ley. A través de los evangelios lo hemos visto, que tenía choques con ellos. ¿Por qué? Porque ellos eran orgullosos y aunque Jesús les dijera las cosas, no las aceptaban, no las aceptaban. Y entonces, ese era el problema y ese es el problema del ser humano, ¿verdad? Entonces, ahorita vamos a ver, hermanos, a uno de esos sabios y entendidos, que vamos a ver que que no había visto lo que Jesús le va a mostrar. Parábola del buen samaritano. En esto, dice, se presentó un experto de la ley. Dice, ahí está, estos son los sabios y entendidos de lo que Jesús estaba hablando. Y para poner a prueba a Jesús, fíjense, este maestro de la ley vino a ver si Jesús sabía más que él. Ya vino con una mala actitud. Ya este que llegó con una mala actitud. No llegó para decirle a Jesús, oye, enséñame. No, ahorita le voy a demostrar que yo sé más que él. Fíjense. Ya con esa actitud ya llegó ya es una serpiente y un escorpión, ¿no? ¿Se acuerda qué le dijo Jesús a aquellos? Camada de víboras, les dijo. Y aquí llega uno de ellos, ¿no? Y se miraba una persona decente, estudiada. Ese es el asunto, ¿eh? Una persona decente, estudiada y que se conocía el Antiguo Testamento al revés y al derecho. Entonces, pero llega con esa presunción, llega con esa arrogancia. Por eso dice que se presentó un experto, dice.
O sea que no era cualquiera, era una persona que supuestamente había pasado tal vez toda su vida estudiando el Antiguo Testamento, los libros de Moisés, ¿verdad? Y luego dice, y para poner a prueba a Jesús, fíjense. En otras palabras, que él se sentía el maestro que le iba a dar un examen a Jesús a ver si lo pasaba a Jesús. Fíjense con qué actitud llegó. Se puso de pie y le hizo esta pregunta, como diciendo, y aquí le dice, maestro, le dice, pero se lo dice irónicamente, ¿verdad? Se lo dice a ver, como diciendo, tú que te dices maestro, a ver si es cierto. Con una actitud de eso ya de plano vemos la actitud ahí que no es buena. Y le pregunta, ¿qué debo de hacer para heredar la vida eterna? O sea, le hace una pregunta ah, para ver si Jesús sabía, ¿verdad? Y Jesús respondió, ¿qué está escrito en la ley? Como diciendo, eso que tanto has estudiado tú, le dice. ¿Cómo la interpretas? Tú que ya te lo sabes de memoria. Como sea, como diciendo, vamos a ver estamos viendo el diálogo ahí, pero es un diálogo entre Jesús y este personaje. ¿Cómo está escrito en la ley? Le dijo Jesús. Me estás preguntando algo que tú ya sabes, le dice. ¿Cómo la interpretas tú? A ver, dime cómo la entiendes. Como respuesta, el hombre citó, como diciendo, mira, yo soy experto en la ley, te la voy a decir. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Y ama a tu prójimo como a ti mismo. Bien contestado, dijo Jesús. Haz eso y vivirás, le dijo. Porque es lo que dice la palabra de Dios. Haz eso y vivirás. Pero ahí él no quedó conforme. Él quería buscar la forma de ridiculizar a Jesús o demostrarle que él sabía más. Pero él dice, quería justificarse, como diciendo, yo soy el maestro y no tú me vas a decir que lo que yo haga, porque Jesús le dijo, haz esto. Como diciendo, tú no eres el que me va a decir lo que yo voy a hacer, sino yo te voy a decir lo que tú debes. O sea, que era una lucha ahí como de egos, ¿verdad? Y él preguntó, ¿y quién es mi prójimo? Dijo. Entonces, en la manera de pensar de los judíos y de mucha gente también, el prójimo es aquella persona que tú tienes cerca, ¿verdad? Y en realidad es una persona que tienes cerca, ¿verdad? Porque la palabra prójimo quiere decir próximo, el neighbor, ¿verdad? El neighbor en inglés, la que tienes cerquita, ¿verdad? Pero ellos, y los que estaban cerquita de ellos, pues eran su familia y su raza, sus vecinos, ¿verdad? Pero no eran gente extraña. Entonces, por eso le dice Jesús, dice Jesús, sabiendo cómo piensas, te voy a enseñar algo, le dijo Jesús. Jesús respondió, bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos ladrones. Le quitaron la ropa, lo golpearon y se fueron, dejándolo medio muerto. Resulta que viajaba por el mismo camino un sacerdote, o sea, hablando uno de ellos, ¿verdad? Le está tirando ya la idea a Jesús, a él, ¿verdad? Como diciendo, tú que estás en ese tipo de gente, un sacerdote, dice, quien al ver al hombre tirado allá en el piso, se desvió y siguió de largo. En otras palabras, no lo amó, no practicó la ley. Así también llegó a aquel lugar un levita, otro que trabajaba en el templo, y al verlo, se desvió y siguió de largo, dice. Otro que conocía la ley, pero no la puso en práctica. Verso 33. Pero un samaritano, acuérdense que los samaritanos se odiaban entre los samaritanos y judíos. Pero un samaritano que iba de viaje, llegó a donde estaba el hombre y viéndolo, se compadeció de él. En otras palabras, los que supuestamente lo debían de ayudar, no lo ayudaron. Y el que supuestamente no lo debía ayudar es el que lo ayudó. Se compadeció de él, dice, se acercó, lo curó, le curó las heridas con vino y aceite y se las vendó. Luego lo montó sobre su propia cabalgadura, o sea, su caballo, burro, no sé qué era. Lo llevó a un alojamiento y lo cuidó. O sea, está mostrando el amor en práctica.
Al día siguiente sacó 2 monedas de plata y se las dio al dueño del alojamiento. Cuídamelo, le dijo, y lo que gaste usted de más, se lo pagaré cuando yo vuelva. Jesús está presentando el hombre perfecto, perfecto en bondad, en sentimientos, tal como él es. Pero él lo está poniendo en un ejemplo de un samaritano. Dice, lo gaste usted, se lo pagaré cuando yo vuelva. Y luego le hace Jesús la pregunta al, al, al maestro, el experto de la ley, ¿verdad? O sea, lo que estamos viendo aquí, hermanos, es de que son 2 maestros que se están. El que hace la pregunta debe ser el maestro. Por eso cuando este experto de la ley llegó, él le hizo la pregunta a Jesús, como Al diciendo, maestro. yo soy el maestro y tú eres el alumno, a ver, dime. Mm. Pero aquí Jesús ya volteó la cosa. Ahora Jesús le dice, a ver, tú dime, le dice, como diciendo, a ver, yo soy a ver quién sabe más, a ver quién es el maestro. Entonces, o sea que Jesús empezó siendo el alumno porque le preguntó el experto de la ley, pero ahorita ya cambió Jesús los papeles, Claro. ¿verdad? Entonces le preguntó el verso 36, ¿cuál de estos 3 piensas que demostró al prójimo del que cayó en manos de los ladrones? O sea, ¿quién fue su prójimo? ¿Quién fue el que realmente lo ayudó? Aunque no era de su raza, aunque no era su Wow. amigo ni su conocido. Ufale. Y él dijo, el que se compadeció de él, contestó el experto de la ley. Entonces, dice, anda entonces y haz tú lo mismo, concluyó Jesús. Mm, mm, En otras palabras, que el experto, el que primero se sentía maestro, resultó enseñado. mm. En otras palabras, que aquí Jesús le demostró de que el experto en la ley no es el que se sabe la ley, sino el que la practica, ¿verdad? Entonces, ese es el punto, ¿verdad? Y Jesús es el que vino a practicar, amar al prójimo. Primero amó al Padre porque él obedeció al Padre hasta la muerte y amó al prójimo que dio su vida en la cruz por todos. O sea que Jesús está hablando de él mismo, pero no se lo dijo directamente, ¿verdad? Jesús está hablando de él mismo porque ¿a quiénes fue el que golpearon antes de crucificar? A Jesús. Ujú, ¿A quién es el que maltrataron? Le dejaron, no solo, no le dejaron como muerto, lo mataron. ujú, ¿Y quién lo bajó de la cruz? ¿Quién los ujú. llevó a sepultar? Nadie, todos lo despreciaron. Precisamente los fariseos estaban ahí riéndose de él, ahí en la cruz. Jesús está hablando, está encubiertamente está hablando de lo que le iban a hacer a él. Pero hubo gente que sí tuvo amor. 2 personas que eran fariseos, eran porque creyeron en Jesús, pero dice que no lo decían abiertamente porque tenían miedo a la crítica y a que los expulsaran de la sinagoga. Y ese fue José de Arimatea y Nicodemo, fueron los que hicieron cargo de Jesús. Ellos fueron su prójimo de Jesús, los que le demostraron amor a Jesús, ¿verdad? Cuando él murió. Y lo llevaron a la tumba y le pusieron vendas y aceite y todo eso. Y eso es lo que está diciendo Jesús. Está hablando de él mismo, fíjense. Y luego y está diciendo que unos ladrones lo atacaron. Y sí, cuando se acuerda cuando él fue al templo y le dijo, ustedes han hecho la casa de mi padre cueva de ladrones, le dijo. Ujú. Jesús está hablando de él mismo, fíjese, Wow. pero encubiertamente, ¿verdad? Esto todavía no le había pasado, pero le iba a pasar. Por eso dice, ¿quién realmente demostró ser el prójimo? Que realmente fue su amigo. ¿Quién se mostró amigo? ¿Quién se mostró amoroso, cariñoso? ¿Y quién le ayudó? Dice. El que Pues él se dijo, compadeció. en- y fíjese que este maestro de la ley ni siquiera dijo el samaritano, dijo Mm, mm. el que se El que se compadeció de él, compadeció. porque para él decir el samaritano Shalom. era como alabar al samaritano. Y Ufole. ellos no pasaban a los samaritanos, los odiaban. Entonces Ujú. Jesús le dijo, anda entonces y haz tú lo mismo.
Y el que dice la última palabra es el maestro, no es el alumno. Mm. Y aquí Jesús 2 veces le dijo primero que tenía que amar al prójimo, a Dios y al prójimo, ve y hazlo, le dijo. Y aquí le vuelve a Ujú. decir, anda entonces y haz lo mismo. Wow. Aquí que 2 veces Jesús le contestó, y no solo le contestó, le dio la orden como maestro que fuera y hiciera lo mismo. Ujú. Entonces, estamos viendo, hermanos, de que Jesús quiere que sus discípulos sean humildes, que se compadezcan del que está sufriendo, del que está lastimado, del que está herido y aún del que está muerto. Hay personas que mueren y sus familiares no tienen ni dinero para sepultarlo. ¿Sí? Entonces Jesús lo que está haciendo está apelando a que el verdadero creyente, el verdadero persona que cumple la ley de Dios, la ley del amor, no es el que la sabe, sino el que la practica, ¿verdad? Y ese es el asunto, ¿verdad? No es el que discrimina, sino el que no le importa quién es su prójimo, no lo conoce, aunque no lo conozca, pero se compadece de él, ¿verdad? Se compadece de ella, ¿verdad? Entonces, vamos a dejarlo hasta aquí y vamos a comentar a ver qué aprendimos de esta lección. Una lección bastante poderosa, ¿verdad? Así Ujú. que vamos a dejarlo hasta aquí porque el tiempo ya se cumplió y vamos a pedir que ustedes comenten qué les gustó, qué entendieron, qué es lo que no entendieron, en fin. Y gracias a Dios por su participación.